Esto es sobre los salarios bajos. En el que aparecía tu posición al cabo del tiempo, señalado y con una retribución. Si pasaban ciertas cosas, aparecía ese premio al cabo de 10 años. La crisis financiera de 2010 acabó con todas estas certidumbres también para las propias empresas, ¿no? Y yo creo que la recuperación del futuro todavía no se ha producido y ninguna empresa te ofrece dónde vas a estar dentro de 10 años desde el 2010. Y esta generación es la que nunca ha vivido las certezas del futuro. A ver, nos vamos a la Deusto Business School. Maitane Bastida con el profesor Cermelli. Cuéntame. Sí, estamos con Máximo Cermelli, economista de Deusto Business School. Bienvenido a En Jaque. Hay una generación que aspiraba a ser mileurista, pero es que ya no. Ya no. En 2008, en aquel famoso 2008, cuando la crisis financiera, se hablaba de los mileuristas. Y fíjate, sin embargo, además como apuntaba antes Braulio en plató, es decir, realmente que teníamos antes un marco de certezas, una serie de cosas que nos daban básicamente pistas de cómo iba a evolucionar nuestro salario. Ganar 1.000 euros era lo más, es decir, era un logro, ¿no? Y ahora ya, pues realmente hablamos de salarios de 800, 900 euros y mientras tanto han sido años y sobre todo los últimos 2 o 3 donde la inflación se ha incrementado y eso nos dice una cosa, es decir, nos dice que básicamente los chavales, es decir, la gente que sale de la uni y todos los jóvenes y no solo los jóvenes, incluso los menos jóvenes también, pues tienen que resignarse y si están pensando en emanciparse, por ejemplo, tienen que compartir, tienen que pensar en una vida en pareja y no pueden pensar en su vida de por sí solos, es decir, solo ellos no ganan 1.000 euros y aún ganando 1.000 euros, repito, pues la paradoja es que los 1.000 euros del 2008 ahora no serían suficientes, pero incluso ganan menos y esto es una realidad. Euskadi y Madrid tienen los sueldos más altos, pero aún así siguen siendo bajos. ¿Aquí la solución radica en que se involucren las empresas privadas? Claro, la solución es que, como ha dicho ayer el presidente de BBK, que realmente que se involucren las empresas privadas, que las empresas privadas paguen unos salarios más altos. Sí. Lo que hacen las empresas privadas es contratar inmigrantes, que les pueden pagar una mierda y son felices. Y a los autóctonos los dejan en el paro. Es lo que hacen, pedir inmigrantes. Es decir, necesitamos no sé cuántos 1.000 puestos de trabajo que no podemos cubrir. Necesitamos inmigrantes. Eso es lo que hacen las empresas. Hay que ser ingenuo a pensar que van a subir el salario, sí. Cuando tienen la libertad de contratar inmigrantes. Los que les dé la gana. Pero esto es para el propio sistema económico. Panchitos que viven 50 en una casa. Luego tengo un vídeo que sale un Pancho ahí, en un garaje. Ya vais a ver qué risa. Es decir, es un beneficio porque al final personas que no tienen poder adquisitivo consumen menos. Y un tema que yo además más de una vez creo que he dicho además desde este programa es que hablar de salarios de los jóvenes es hablar de sistema de pensiones. Es decir, ya que el calo demográfico es bastante complejo de gestionar, si por lo menos los que se involucran, y se involucran ya siempre más jóvenes con títulos de estudios elevados, es decir, la gente que hemos escuchado en la encuesta tienen realmente no solo un grado, sino que un máster o cursos de especialización. Con lo cual esto implica que a estas personas se le tienen que remunerar en línea con la productividad mucho. No funciona la pausa. Mucho más de lo que se le está pagando. Y eso implica, de alguna forma, que puede poner un parche, una solución a lo que es el sistema de pensiones, sino entre que son menos los que aportan al sistema y se le paga menos, con lo cual las contribuciones son menores porque son proporcionales a los salarios, pues eso implica que realmente no vamos a tener, sobre todo en lugares como has mencionado tú bien, Madrid o en Euskadi, donde los salarios son más altos, pensiones proporcionalmente elevadas o proporcionales a lo que se ha cotizado durante el tiempo de vida. Son jóvenes más formados, más cualificados, que se enfrentan a un panorama laboral bastante precario en algunos casos, sobre todo los primeros años. ¿Pero hay capacidad de progresión o ahora mismo tampoco? Pues el tema es esto, es decir, que normalmente los salarios van en línea con la productividad, es decir, que si en un sector económico la productividad crece, normalmente los salarios también crecen. Pero hemos asistido durante los últimos, sobre todo, te diría, la última década, para los últimos 5 o 6 años, en una subida de la productividad porque se ha incrementado y, ojo, por ejemplo, ahora estamos hablando de un gran
fenómeno que está rompiendo el mercado laboral, que es la inteligencia artificial, es decir, la irrupción de estas nuevas tecnologías en el mercado laboral. Si por un lado pueden hacer pensar en que se vayan a perder muchos puestos de trabajo, lo que están haciendo es incrementar los niveles de productividad. Entonces, los que se involucran al mercado laboral en época de inteligencia artificial son personas más formadas, más calificadas, y eso conlleva que su salario tiene que ser más alto. Es decir, esto implica un tema claro que es formación, formación, formación. Es decir, que los chavales, los que entran ahora mismo en la universidad o en la formación profesional, que también ha tenido su auge y tiene su punto de crecimiento en estos años, pues tienen que seguir formándose. Y eso pero tiene que ir acompañado, es decir, que las empresas tienen que entender que la profesionalización y las calificaciones de las nuevas generaciones se tiene que pagar proporcionalmente, y no se tiene que pagar lo que se está pagando ahora, es decir, mucho menos de lo que se merecen. Es que ricasco, Máximo Cermelli, lo que decimos, la realidad es que los sueldos sí que son bajos, no son proporcionales o justos para los jóvenes que ahora arrancan en el mercado laboral, y esto les impide hablar de presente, pero también de futuro para todos. Gracias, Maitane. La 1:04, enseguida vamos a estar en Cataluña para analizar un poco qué es lo que está pasando después de las elecciones, en un proceso muy complicado para tratar de buscar mayorías suficientes que garanticen un gobierno antes de una repetición electoral, pero antes, por medio, lo que va por los daños. Es el día después de esa tremenda tromba de agua que cayó ayer aquí en Lazcao, con garajes trasteros totalmente anegados, las calles se convirtieron en ríos, las escaleras en cascadas, y hoy es día para que los vecinos, y lo hemos visto, se pongan las catiuscas y comiencen a evaluar daños y a limpiar pues lo que ha dejado este diluvio que en una hora pues inundó absolutamente todo y arrasó con muchos garajes tras litros por metro cuadrado o más. Hablamos de mucha agua en muy poco tiempo, así que no hubo capacidad para racionar ni el alcantarillado ni muy habitual para quienes están aprendiendo euskera y que se ha visto además muy afectado, Maitane. Sí, el agua fue imparable y así ha quedado el sótano de este Euskaltegi Barnetegi Maispide. El agua como se... Ya les han metido a los pobres que aprenden euskera en un sótano inundable. Siempre hacen así, o sea, los euskaltegis misteriosamente están en los locales más cutres que hay, los más, vamos, medio ruinosos, en estado de ruina, o aquí, como aquí, en un sótano que saben que se inunda. Porque dirán, bueno, una sorpresa. No es una sorpresa. Otra cosa es que pasen muchos años entre una inundación y otra, pero una tromba de agua es lo más normal del mundo, vamos. No pasa todos los años, pero vamos, pero pasa. Fíjate, les han puesto en un local de mierda. Seguro que en las viviendas de los del PNV eso no se han inundado. Seguro. Porque además esto se puede evitar con las obras hidráulicas adecuadas de canalización. Pero aquí no se habrán gastado un duro. Ya dicen luego que en los pueblos no tienen dinero para hacer obras así. Así que los garajes inundables y locales inundables pues se quedan para aprender euskera, para el euskaltegi y barnetegi y eso. Lo peor. Una pena para ellos. Se puede ver, llegó hasta el 1,10 m de altura. Nos acompaña la directora de esta Euskaltegi, Laida Begiristain. Bienvenida a En Jaque. Hoy es un día de mancharse de barro, que es lo que hay ahora mismo en todos los trasteros, garajes y también aquí en este sótano. Habéis tenido un comienzo de clases con normalidad hoy, pero mirando también al cielo y al sótano. Bueno, Maitane, pues sí, la verdad es que hemos empezado con normalidad, hemos abierto el centro cada lunes para las 9 de la mañana, los alumnos ya estaban en clase, por suerte hemos podido abrir y empezar a trabajar con normalidad, pero bueno, a algunos nos tocan otros trabajos que son la gestión y pues empezar a coordinar y a organizar un poco la limpieza, las tareas de limpieza que quedan aquí y ver un poco la valoración de los daños materiales que han surgido. El ascensor de aquí estropeado porque el agua pues lo anegó todo, y también especialmente para vosotros el daño en el archivo que es algo histórico también para este Euskaltegi.
Sí, casualmente, bueno, Maizpie tiene 36 años y casualmente hace unos pocos días, la semana pasada, estuvimos hablando de que teníamos que en algún momento pues, digitalizar el archivo, o sea, pues las fichas de todos los alumnos que han pasado por este centro, que son muchísimos de todo el mundo, no solo de Euskal Herria, y bueno, pues una pena porque no sé si todo, pero la mayor parte pues lo hemos perdido y la verdad es que da mucha pena. Y aparte de eso, bueno, pues la sala de calderas también está dañada. Bueno, los técnicos han podido poner en marcha el sistema, pero tiene daños. Igualmente el sistema de las placas solares. Y bueno, pues la lavandería es lo que creemos que se ha librado porque hay una rampa en la puerta de atrás y no se ve, no sé si se ve por Sí, las esto de aquí cámaras, atrás pero es para que se hagan una idea donde se encuentra el archivo de Euskaltegi Barnetegui aquí en Lazkao. Laida, si te parece, vamos a escuchar también las palabras del alcalde de la localidad, de Kepa Zubiarrain, que decía esta mañana que tocaba evaluar daños en la localidad, en esta localidad guipuzcoana, trasteros, garajes, también aquí en este Euskaltegi Barnetegui, también en el cine de la localidad, en la residencia de mayores, en el centro de jubilados, y decía que los afectados tienen que mostrar fotos o acumular fotos de lo ocurrido, de cómo están sus cosas en sus casas, para poder dar parte a esas aseguradoras que hemos visto durante esta mañana, que los vecinos y vecinas ya están llamando. Y decía también que ellos están en contacto a la hora de poder tramitar si se declara Lazkao zona catastrófica, y eso se verá según la... Uf, qué chapas. Bien, ahora me he acordado lo de las elecciones europeas, que no votó a ninguno, que podía votar a Junts. A Junts sí podría haber votado antes de la tontería que hicieron de hacerle el cordón sanitario a Alianza Catalana. Eso estuvo muy mal. Es que por lo menos esta vez no les voy a votar. Les habría votado, pues también está bien ese partido. Pero si andáis jugando con tonterías, pues os pasan cosas. Le hacéis un cordón a Silvia, pues yo no os voto. Ni voy a pedir el voto para vosotros. Ahí os quedáis. Que os vote el PSC y RC y la mierda esa con la que hicisteis el papel ese. Que os voten ellos. Yo con gente así desagradable no puedo apoyarle. Así que ahí os quedáis.